Hola, ¿qué tal? Quería compartir con vosotros un fragmento de un libro que estoy leyendo muy interesante. Se llama La mano de Dios al timón, de Enoch de Oliveira, un pastor adventista, y habla sobre la historia de la Iglesia desde sus comienzos hasta la actualidad y de la importancia, ¿no?, que tiene la Iglesia adventista como remanente. Bueno, pues quería compartir con vosotros una resolución que se aprobó en la Iglesia Adventista en torno al 1860-61 aproximadamente. Y dice lo siguiente: acordado que, debajo de Dios, la más alta autoridad que existe entre los adventistas del séptimo día se encuentra en la voluntad de la organización de ese pueblo expresada en las decisiones de la Asociación General, cuando actúa en los dominios de su propia jurisdicción. Es decir, que la autoridad debajo de Dios, es decir, primeramente Dios, la siguiente autoridad es la asociación en general. Y siempre dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de sus iglesias. Y dice al final, y que todos deben someterse a tales decisiones, todos deben someterse a las decisiones de la asociación general, sin excepción, a menos que ellas, que esas decisiones, estén en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia individual. Interesante, qué interesante. Es decir, que si una persona actúa conforme a lo que le dicta Dios a través de su palabra, tiene derecho a no someterse a la decisión que imponga la asociación general. Y esto lo digo porque hay dos puntos que quiero destacar que son bíblicos para muchas personas que a lo mejor son de la Iglesia Adventista y a lo mejor no les han explicado esto en la Iglesia. El primer punto es que los hijos de Dios son aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Les invito a que lean Juan 1:12, en las que el propio Jesús dice: a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El único que nos da la potestad, el derecho a ser hijos de Dios es Cristo, cuando nosotros le recibimos y creemos en Él. Creer en Él implica pues conocerle, tener una relación diaria con Él. Así que todas las personas, independientemente de la denominación, que cumplan con estos requisitos, son hijos de Dios. Así que obviamente no hay una denominación que tenga la exclusividad de ser pueblo de Dios. Este requisito está en todas las iglesias de todo el mundo, independientemente de la denominación, porque nuestra etiqueta es Cristo. Y el segundo versículo que me gustaría destacar es 1 Pedro 2:9, en la que se nos dice cuál es nuestro cometido y en qué nos convertimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestro cometido? Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Así lo dice el apóstol Pedro. Y así lo corroboran todas las escrituras. Así que, si tú quieres anunciar a Cristo, si tú estás en una iglesia, sea adventista o sea en la que se te imponen unas normas por encima de lo que Cristo te pide, de lo que Cristo te dice en su palabra, tú no tienes que someterte a esa denominación o esa iglesia. Y el hecho de que te borren de una iglesia no quiere decir que estés
fuera de la iglesia de Cristo, porque tú formas parte de la iglesia cuando eres hijo de Dios. Y eso lo haces solo por medio de Cristo Jesús. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, eres hijo de Dios. Y si tú buscas a Jesús diariamente, Él va a poner en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te va a declarar la verdad. Él te va a dar la doctrina a través del Espíritu Santo. Si tú buscas al Señor con corazón sincero, de todo corazón lo hallarás. Así dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis cuando lo hagáis de todo corazón. Así que qué interesante, repito este párrafo, para los adventistas del séptimo día, una resolución aprobada por la Asamblea en sus comienzos, que dice que todos deben someterse a las decisiones de la Asociación General, sin excepción, a menos que ellas estén en conflicto con la palabra de Dios y los derechos de la conciencia individual. ¿Cuántas veces habrán borrado a alguna persona por querer levantar a Cristo? No es así, no es así. No dejes que ninguna iglesia te diga que no puedes predicar o que no puedes hacer la obra que Cristo ha puesto en tu corazón. Y qué poca memoria histórica tenemos, hermanos adventistas. Cuántas cosas prohibimos en la iglesia que atentan contra los principios del reino de Dios. Yo, si no voy a estar en la iglesia, no es porque no quiera, es porque me han invitado a salir de la iglesia. No es que yo no quiera formar parte de la iglesia adventista, pero por el hecho de yo querer pastorear una iglesia que está fuera de la asociación, formada por personas que necesitan esa obra misionera mía, ese ministerio mío, una iglesia que levanta a Cristo, por el hecho de yo estar en esa iglesia, una iglesia fuera de la jurisdicción de la iglesia adventista, pues a mí se me ha invitado a salir. Y de hecho, esa gestión ya está en curso para estar fuera de la iglesia adventista. Pero que todo el mundo sepa que yo formo parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Si escuchas este mensaje y estás en la misma situación, darte ánimos y que sigas adelante con tu obra. Predica a Cristo, vive a Cristo por encima de cualquier denominación, de cualquier grupo eclesiástico, institución que atente contra los principios del reino de Dios, porque eso es cosa de hombres. Cuando se ponen a los hombres y a la institución por encima de Dios, mal asunto. Que Dios te bendiga.